Dios los bendiga. Es un privilegio volver a estar con ustedes y delante de nuestro Dios para seguir estudiando las Escrituras, seguir disfrutando las doctrinas a las cuales Dios nos ha entregado. Continuamos estudiando las doctrinas escatológicas y hoy vamos a trabajar, a estudiar y a disfrutar realmente el conocer aquel gran evento que Dios tiene preparado para el mundo que no conoce a Cristo, el gran trono blanco. Así que les invito para que oremos y nos dispongamos para aprender de las Escrituras hoy. Dispongan sus corazones, abran su Biblia, mantengan lápiz, porque vamos a estudiar. Vamos en este proceso de discipulado, en este proceso de crecimiento, en el cual Dios nos permite disfrutar el conocer toda la doctrina que Dios nos ha encomendado para que nosotros la disfrutemos. Así que vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti, Dios, con la disposición de aprender, de crecer y de disfrutar lo que tú, Señor, nos has dado, nos has revelado, nos has dejado por escrito. Todo aquello que tú quieres, Dios, que conozcamos y quiere que creamos y quiere que disfrutemos, Señor. Gracias porque tú nos has dado por escrito no solamente los acontecimientos históricos que ya acontecieron, los que están aconteciendo y los que van a acontecer. Y damos gracias por la seguridad que nos das en Cristo, la seguridad que nos da Dios de estar realmente sujetos, Señor, a la voluntad tuya. Nos gozamos y nos alegramos en ti y nos disponemos y oro para que tú, Señor, obres en mi vida, obres en mi mente y en mi corazón, para que sea tu Espíritu, Dios, quien hable a través de mi boca. Toma todo mi ser, Dios, cada miembro de mi cuerpo, y no solo el mío, sino cada uno de mis hermanos que escuchan, que aprenden, que están dispuestos, para que tu Espíritu sea también quien nos enseñe a todos y nos permita, Señor, disfrutar la alegría y el consuelo que nos das al conocer, Señor, todos los eventos que tú has decretado que sucederán y que así será, Señor. Nos gozamos en ti y nos disponemos en tus manos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia y amigos, vamos a estudiar las Escrituras y quiero que al hablar de este tema sobre el gran trono blanco, en verdad nosotros deberíamos tener dolor, tristeza y angustia por la condenación de tanta gente que va a tener que ir al juicio eterno. La condenación eterna para aquellos que se pierden, para aquellos que realmente no conocieron a Cristo, para aquellos que en su rebelión decidieron aborrecer al Salvador, decidieron menospreciar la obra de Cristo y por lo tanto menospreciar el regalo que Dios les ha dado. La Biblia enseña claramente acerca de este tema, el tema de la condenación, y lo que vamos a estudiar hoy será ese momento en que serán enjuiciados para ser lanzados al lago de fuego o al lugar de los condenados, al lugar de tormento, al lugar de castigo o realmente al lugar de fuego que nunca se apaga. Como dice la Escritura, vamos a leer en el libro de Marcos. La verdad es que toda la Biblia habla y la mayoría de los personajes de la Biblia hablaron de este tema, en especial nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 43 en adelante, bueno, leamos 42 en adelante, Jesús dice estas palabras: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y estas mismas palabras se repiten otra vez. Dice el versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el versículo 47 y 48 vuelve a repetirlo. Interesante que este texto menciona tres veces por boca de nuestro Señor Jesucristo la realidad del lugar de juicio eterno, el lugar de condenación, el lugar donde va a ir Satanás y sus demonios y también todos aquellos que le siguieron. Versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando la Biblia repite algo dos veces,
es importante. Y cuando lo repite 3 veces, es supremamente importante. Y es interesante que ese texto repite 3 veces lo mismo. Es que el final de aquellos que rechazaron a Cristo será en un lugar de tormento, será en el infierno, será en el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano de ellos nunca muere. Y el problema no es el fuego ni el gusano, sino la ira de Dios allí. Y en Mateo capítulo 25 también vamos allí a repetir porque es necesario que quede realmente grabado que esto es serio. Hoy en día la mayoría de religiones, porque son sectas, doctrina de demonios, están negando no solamente la existencia del cielo, sino la existencia del infierno. Y muchos no toman en serio la prisión. Para algunos, sencillamente, la muerte y todo se acaba. O se habla del juicio como algo transitorio, algo vano, algo como si no tuviera importancia. Pero la Biblia es enfática cuando habla acerca de la condenación, de los que se apartaron, de los que rechazaron a Cristo Jesús. Dice la Biblia en versículo 41 de Mateo capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Qué les dirá? Apartados de mí, malditos, apartados para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante, el infierno, el fuego eterno, el lago de fuego, no fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero como los hombres decidieron seguir a Satanás en lugar de seguir al Dios vivo y verdadero, decidieron seguir a un falso Dios en lugar de seguir al verdadero Dios, decidieron creer en un mentiroso en lugar de creer en el que es veraz, entonces irán al mismo lugar que fue preparado para aquel que los guía, para aquel que los engaña y para aquel a quien ellos han querido servir. La terrible condición eterna de la humanidad pecadora, esa humanidad que mató a Cristo y por la cual Cristo también murió. Aquella humanidad que impulsó a Cristo a dejar la casa celestial, dejar su condición o su forma de Dios para tomar una forma humana. Esa multitud por la cual el Señor agonizó y oró en el Getsemaní, para que si fuera posible que la humanidad fuera salva de otra manera y él no tener que recibir la ira de Dios. Como dice Mateo capítulo 26, en el versículo 39 la escritura dice estas palabras. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque Jesús en su humanidad iba a recibir en pequeña dosis, bueno, no iba a recibir de una manera terrible, porque no es una pequeña dosis, realmente recibió, en un momento realmente sintió la ira de Dios, la ira del infierno, la ira que Dios tiene preparada para el impío. Cristo la recibió. Cristo no le tenía temor a la cruz, ni temor a la muerte, ni temor realmente a todo ese martirio que nosotros le hicimos como hombres. Él temía la ira de Dios. Por eso dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la copa que realmente Cristo recibió es la copa de la ira de Dios. Aquella copa que almacena toda la pecaminosidad de los hombres. Y en el versículo 42 vuelve a decir y otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, está bien, hágase tu voluntad. Qué bonitas palabras realmente de alguien que ama, y cuando uno ama está dispuesto a morir por el otro, dispuesto a sufrir por el otro y dispuesto a lo que toque al fin de salvar al otro. Pero no había más remedio, no había otra opción, no había otro camino, no había otro plan para salvar a los hombres, excepto el de pagar. Por eso Cristo tuvo que sacrificar su vida pagando así nuestra deuda de pecado. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos a leer por favor. Dice la escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros y lo muestra de esta manera, en que siendo aún nosotros pecadores y estando en pecado y aborreciéndole, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos, el creador por sus criaturas, el santo por los pecadores. Por eso todos los que creen en Él y le aceptan como único y suficiente Salvador, aquellos que le aceptan como el regalo de Dios, aquellos que reciben a Jesús en su corazón y rechazan los demás dioses, pero no lo rechazamos a Él, entonces disfrutamos la esperanza de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dice la Biblia en el mismo Evangelio de San Juan capítulo 3, estas palabras, en el versículo 36, San Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los seres humanos nacen bajo la ira de Dios, nacimos bajo la ira de Dios, y la ira de Dios está sobre todos los seres humanos que no han conocido a Cristo. Por eso el libro de los Salmos dice que Dios está airado contra el impío todos los días, porque su ira está sobre el impío por cuanto el impío le rechaza. Por cuanto el impío menosprecia a su Hijo y menosprecia el regalo de Dios, menosprecia la salvación. Por lo tanto, la paga que van a recibir en la muerte eterna, la condenación, la separación por los siglos de la presencia, de la gracia, de la misericordia, de la bondad del Dios Todopoderoso. Irán a un lugar donde no hay sol, donde no hay brisa, un lugar donde no hay frescura, donde no hay calma, donde no hay consuelo, un lugar donde solo habrá aflicción y donde el fuego nunca se apaga, porque la paga del pecado es la muerte, es la separación completa de la gracia de Dios para los que no han creído. Por eso quiero que entiendan que este evento, el juicio del gran trono blanco, es un juicio solo para los rebeldes, solo para los inconversos, solo para aquellos que decidieron rechazar a Cristo, que fueron en pos de religiones, en pos de otros dioses, como la Virgen María, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como San Isidro, como cualquiera de esos ídolos que se adoran en todos los pueblos de nuestro país y de todo el mundo. Los que van detrás de Buda, de los que van detrás de cualquier clase de Dios engañoso, mentiroso, falso, hecho por hombres. Ellos estarán allí en el juicio del gran trono blanco por haber despreciado al Cristo vivo y verdadero, al ungido de Dios, al Mesías, al enviado, al Todopoderoso, al Creador del universo, el Salvador de nuestra vida, aquel que murió en la cruz, aquel que bajó a la tumba y resucitó. Por eso esto es el juicio del gran trono blanco, es el juicio de todos los impíos, de todos los inconversos, de todos los que no creyeron. ¿Y dónde será ese juicio? La verdad no tenemos un lugar específico, pero va a ser en algún lugar que no es el cielo ni la tierra, porque la Biblia es muy clara que el cielo y la tierra van a huir delante de Dios. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice la Biblia, vi un gran trono blanco. Este es el trono del juicio donde van a comparecer todos los impíos. Y el que estaba sentado en él, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y nosotros posiblemente estaremos allí cuando Él haga juicio a todos los impíos. Delante del cual huyeron la tierra y huyó el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso no va a ser ni el cielo ni la tierra, va a ser en un lugar del espacio. No sabemos realmente en dónde, pero el juicio se va a dar y Dios tiene reservado ya el lugar, reservado el momento, y cada uno de aquellos que le negaron estarán allí. Por eso es necesario realmente que hoy te arrepientas, porque Dios manda que te arrepientas, que el impío se arrepienta, que el incrédulo se arrepienta, que aquel que sigue otros dioses se arrepienta, se vuelva de la idolatría al Dios vivo y verdadero, que entienda que los ídolos de este mundo tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no hacen nada. No pueden caminar y por eso tienen que llevarlos en los hombros. Son de barro, son de madera, son de metal, son de hierro, son de oro, son de plata. Son obras de manos pecadoras, de manos rebeldes, de manos que le sirven a Satanás y no a Dios. Por eso Dios ordena que se arrepienta para que no estés en este momento donde sencillamente serán separados por los siglos de toda esperanza e irán al lugar de la ira de Dios, a morar bajo tormento por los siglos con Satanás y sus demonios por haber despreciado y haberse puesto en contra del único y verdadero Dios. ¿Cuándo será el gran trono blanco? De hecho, será después del milenio. Después del milenio viene la última revuelta de Satanás, y después de que realmente Satanás sea echado al infierno y sus demonios, entonces vendrá el gran juicio del gran trono blanco, y resucitarán todos los impíos, porque realmente será un evento que será después de la segunda resurrección. La segunda resurrección es donde resucitarán todos los impíos
todos resucitarán, todos los que están separados de Dios, los que murieron separados de Dios, los que van a morir separados de Dios y todos aquellos que le rechacen en el futuro, ellos irán a estar allí en el juicio del gran trono blanco. Por eso es necesario que entendamos también la manera en cómo se dan los eventos en la Biblia. Viene el milenio, después viene la última revuelta de Satanás, viene entonces la segunda resurrección y se da lugar entonces al juicio del gran trono blanco. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, ¿quiénes participarán del gran trono blanco? Allí en estos textos del 11, 12 y 13 vamos a mirar, por favor. Voy a leer el 11, 12 y 13. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Es necesario que nosotros entendamos esto. Allí va a estar sentado en primera instancia el Hijo del Hombre, el único y verdadero Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, Jesús de Nazaret, aquel varón que es Dios y es hombre, aquel que se hizo carne, que vino a este mundo humanamente hablando a través de una mujer, la Virgen María, pero no es el hijo de María, es el Hijo de Dios. No es el hijo de José, es el Hijo del Eterno, el Hijo del Todopoderoso, el juez del universo, aquel que recibió de parte de Dios Padre autoridad para dar la vida y para volverla a tomar. Aquel que fue levantado por Dios Padre sobre toda autoridad y se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquel que va a estar sentado en el trono, ante el cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Eterno y el autorizado para hacer juicio y condenar a los que se pierden, pero también salvar a los que creen en Él como único y suficiente Salvador. Mire lo que dice el libro de Hechos. Sin perder Apocalipsis, por favor, vamos al libro de Hechos. En el capítulo 17, el apóstol Pablo, hablando a los atenienses, les dice estas palabras allí en el versículo 31. Les dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, escuche, este varón es el varón aprobado, el varón perfecto, el varón inmolado, el Salvador de los hombres, Jesús, el Hijo de Dios, por aquel varón a quien Él designó, dando fe, dando testimonio público a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el que va a estar sentado allí en el trono, porque dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, ese que está sentado allí es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, mi Salvador, el que pagó por mí, el que pagó por ti, el que murió en la cruz por nosotros, el que bajó a la tumba llevando nuestros pecados, los enterró, los dejó enterrados y resucitó sin ellos. Y resucitó para justicia, para justificar a los que creen en Él. Y subió a los cielos y abrió la puerta de los cielos en par, y está abierta la puerta de los cielos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Él lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Pero la mayoría del mundo ama más las tinieblas que a Jesús, ama más a Satanás que a Jesús, ama más el pecar que el hacer el bien, ama más el hacer el mal que el obrar correctamente. Por eso un día estarán allí ante aquel gran juez, dando cuentas para que sean condenados. Versículos 12 y 13 menciona que allí estarán, dice, vi a los muertos. Esa palabra muertos es porque están separados de Dios para siempre. Ya no hay alternativa para ellos, porque ya aquí ya están resucitados. Ya resucitaron, pero están separados espiritualmente delante de Dios. Esa es la segunda muerte.
La segunda resurrección es la resurrección de los que están separados. Y la segunda muerte es la separación completa de la presencia de Dios. Este será el último momento que ellos verán realmente a Dios cara a cara, porque luego estarán bajo su ira por los siglos de los siglos. Y vi a los muertos, a los que están separados, a los que rechazaron a Cristo, grandes y pequeños. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pueden ser ricos, pueden ser pobres, pero estarán allí. Y de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, esta gente separada fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces todos los inconversos, todos los impíos estarán en el lago de fuego. Es el lago que arde con azufre, fuego y azufre. Y creo que lo más terrible allí no va a ser el fuego. Allí lo más terrible va a ser la ira de Dios. No sé si es un simbolismo o es real, esa parte que posiblemente es real, pero lo más terrible no va a ser eso, sino la gran ira de Dios. Recuerde que tres hombres fueron salvados del fuego, estuvieron en el fuego y el fuego no les hizo nada. Pero allí en el infierno van a ser torturados eternamente y para siempre. Cuerpos que van a sentir el dolor, pero no se van a quemar. Posiblemente gente que va a recordar toda la existencia humana. Toda la bondad de Dios la van a recordar. Cuánta misericordia Dios tuvo al darles una madre, un padre, un hogar. Cuántas veces tuvieron la oportunidad de arrepentirse, cuántas veces se les habló de Cristo, cuántas veces realmente se les invitó al arrepentimiento y no quisieron. Cuántas veces se dieron cuenta de una creación tan maravillosa y la existencia de un Dios poderoso, invisible pero poderoso, pero no lo quisieron. En su necedad hicieron sus propios dioses, en su necedad hicieron sus propios ídolos. Como dice la Biblia, fueron al bosque y cortaron leña. Con la mitad de ellas hicieron un sancocho y con la otra se hicieron un ídolo y se postraron diciendo: tú eres nuestro Dios, nuestro creador. Gente necia. Y allí estarán por haber rechazado al verdadero y único y solo soberano Dios. ¿Cuál será ese proceso en el gran trono blanco? Allí habrá un proceso. El versículo 12 del capítulo 20 dice que allí van a estar todos y van a estar de pie ante Dios. Van a estar de pie. Van a estar ahí enfilados para ser juzgados uno por uno, uno por uno. Dice el versículo 12 que se abrirán los libros. Allí está la Biblia, seguro allí está la Biblia, porque este es el libro que Dios nos dio para que nosotros le conozcamos y para que conociéndole tengamos vida eterna, y allí va a estar, porque dice la Biblia que es realmente ella la que de alguna manera va a hacer en el juicio. Sin perder Apocalipsis, vamos a San Juan, por favor, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Miren las palabras que dice el Señor Jesús allí en San Juan, capítulo 12. En el versículo 44 en adelante. Jesús, dice la Biblia, clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. Interesante. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Porque Él viene de parte del Padre, así que el que cree en Él, cree realmente en el que le envió, en su Padre. Y el que me ve a mí, dice, no me ve a mí, ve al que me envió, al Padre. Porque Él y el Padre uno son. No son el mismo, son uno. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque los hombres nacemos en tinieblas y vivimos en tinieblas. Y si no conocemos a Cristo, morimos en tinieblas, separados de Dios, en la ignorancia del pecado y rebeldes ante Él. Pero mire lo que dice el versículo 47 en adelante. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha enviado. Por eso creo de todo corazón que uno de los libros que va a estar abierto allí es la Biblia. Otro libro es el libro de la vida. Aparentemente parece por la escritura que hay un libro de la existencia de todos los seres humanos, donde está escrito cada persona que llegaría a existir en este mundo. Están escritos allí. Pero también existe el libro de la vida del Cordero. Es el libro donde están inscritos todos aquellos que creyeron en Jesús. Estará abierto también allí, como una evidencia de que
los que van para el infierno no están en el libro de la vida del Cordero, aunque están en el libro de la vida, aquellos que Dios decidió darles vida para que realmente le conocieran a Él, pero no quisieron, sino que le aborrecieron, estarán inscritos allí. Y se abrirá también los libros, que es el libro, los libros de las obras, donde están escritas todas las cosas que nosotros hicimos, dijimos, pensamos, sentimos, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra muerte. Porque todo está siendo escrito. El Dios de los cielos, el eterno, el solo soberano, Él conoce nuestra mente, las intenciones de nuestros pensamientos. Él escudriña nuestra mente y sabe que todos nuestros pensamientos son vanos e inútiles, porque son en contra de Él. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son conforme a los pensamientos de Dios, ni nuestros procederes, ni nuestros sentires, ni nuestros caminos son conforme a los caminos de Dios. El único que realmente caminó, actuó, pensó, realizó todo conforme a la voluntad del Padre es Cristo. Por eso solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay esperanza, solamente en Cristo realmente seremos salvos. El que no tiene a Cristo será condenado, pero el que tiene a Cristo tendrá vida eterna, porque solo Cristo satisfizo al Padre, solo Cristo hizo la voluntad del Padre, y el Padre ahora imputa la salvación de su Hijo, la obra de su Hijo, la justicia de su Hijo, la obediencia de su Hijo a aquellos que creen en Él y lo reciben por fe. Entonces se abrirán los libros y se hará juicio según lo que esté allí en los libros realmente, porque se harán juicios y serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. O sea que la Biblia juzgará, el libro, los libros de las obras harán juicio, el libro del Cordero hará juicio, todos los libros estarán allí para dar juicio, y como está escrito, escrito está. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que debe comparecer ante el Señor. Nosotros como creyentes compareceremos en el tribunal de Cristo, y un juicio que no es para condenación, pero nuestras obras tendrán que ser evaluadas, juzgadas y eliminadas aquellas que no sirven, y bendecidas y premiadas aquellas que realmente fueron conforme a la voluntad de Dios. Pero allí, en aquel libro, no habrá ni una obra buena a favor de ellos, ni una. Porque la única obra buena a favor de los hombres pecadores como nosotros es la obra de Cristo. Y ellos no quisieron aceptar la obra de Cristo, así que la obra de Cristo no estará a favor de ellos, estará en contra de ellos. Estará en su contra. Pero es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y es necesario que todos los impíos comparezcan ante el tribunal, ante el gran juicio del trono blanco, ante el Señor de señores y Rey de reyes, y todos confiesen que Él es el Señor allí, pero demasiado tarde para todos. Y se juzgará a cada uno, no en grupo, sino a cada uno. Por eso el versículo 13 habla básicamente que fueron juzgados cada uno. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Todos los cuerpos que había en el mar los entregó, por eso resucitaron. La muerte entregó los muertos, o sea, los espíritus de los muertos que fueron al Hades, allí donde la muerte estaba de alguna manera vigilando, porque ya no está reinando, Cristo la venció, así que no reina, solamente vigila allí en el Hades. Fueron entregados, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de manera individual, no por grupos, no por familias, sino de manera individual. Hoy es triste saber que la mayoría de nosotros pretendemos servirle a Dios en base a otros. Si este va, yo voy. Si este habla, yo hablo. Si este actúa, yo actúo. No, así no son las cosas. Si este no actúa, yo actúo. Si este no habla, yo hablo. Si este no obedece, yo obedezco, porque es mi responsabilidad personal delante de Dios. Tengo una responsabilidad personal delante de Dios y nadie más va a dar cuentas por mí. Yo voy a dar cuentas por mí mismo. Solo hay uno que pagó por mí, pero yo tengo que dar cuentas delante de Dios de mi obediencia. Dios no juzgará a los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios de las decisiones, de las acciones, de cada palabra que nosotros decimos. Mire lo que dice la Escritura ahí también en el Evangelio de Juan. Vamos allí, por favor, otra vez a San Juan capítulo 12. Porque nosotros tenemos que entender realmente que hay un juicio. Y todos vamos algún día a estar delante de Dios y vamos a comparecer delante de Él. Y Dios dice que realmente nosotros vamos a darle cuentas a Él. Todos nosotros vamos a darle cuentas al Señor. Y sin importar qué hagamos, vamos a darle cuenta. No es el Evangelio de Juan, disculpe, es el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice la Biblia. Mas yo digo, escuche por favor.
Mas yo digo que de toda palabra ociosa, o sea, lo que hablamos por hablar, las bobadas que a veces hablamos, los chistes flojos que ahora hacemos, a la manera necia a veces que nosotros tenemos para hablar. Y decimos, es molestando, no se preocupe, escuche, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Vamos a darle cuentas a Dios de todo, porque somos administradores, y la manera en que uso mis dedos, la manera en que uso mis manos, la manera en que uso mi cuerpo, es mi responsabilidad y tengo que dar cuentas porque este cuerpo no me pertenece, me fue dado para administrar. Tengo 2 ojos para administrar, 2 oídos para administrar, una nariz para administrar, una boca para administrar, un cuerpo con cada uno de sus miembros para administrar y tengo que dar cuentas. De todo tengo que dar cuentas. Se me han dado zapatos, se me ha dado ropa, se me ha dado vestuario para administrar y tengo que dar cuentas. Y en el día del juicio daremos cuenta de qué hicimos y qué no hicimos con cada cosa. Por eso vamos a ser juzgados de manera individual. Y anhelo de todo corazón que tomes en serio lo que Dios dice. Porque el infierno es real. La ira de Dios es real. El juicio es real porque Dios es real y es veraz. Satanás, que es mentiroso, tratará de engañarte y tratará de confundirte como lo hizo con Eva y lo ha hecho con la humanidad. Tratará de desviar tus 5 sentidos para que no escuches, para que no entiendas, para que no comprendas y para que niegues la verdad. Pero la verdad es verdad. Y la mentira no puede tapar la verdad. Un día la verdad sacará a luz la mentira y triunfará sobre la mentira y castigará a la mentira y al mentiroso. Por eso es necesario que realmente tomemos en serio las cosas que dice en la Escritura. Ella es la palabra de Dios y es necesario que la tomemos en serio. ¿Cuál es el orden de entrada al infierno? Porque será el juicio y viene entonces la entrada al infierno. En el mismo juicio se irá a prisión. En Apocalipsis capítulo 19 ya lo vimos en otro lado, pero vamos a repasarlo hoy acá. En el capítulo 19, versículo 20, vemos que la primera pareja que va a entrar, porque básicamente casi que entran de 2 en 2 y después todos los impíos. Los malos entran de 2 en 2 y después los impíos entran uno por uno va siendo lanzado al infierno. Los primeros que entran al infierno, porque hasta este momento, escuchen muy bien, hasta este momento la Biblia es clara que no hay nadie en el infierno no está en uso. ¿Por qué? Primero porque nadie va a prisión sin antes ir a un juicio y el juicio aún no ha venido. Dios no puede estar mandando gente al infierno y después sacarla para juzgar, eso sería injusticia, eso lo hacen aquí en el mundo. En este mundo injusto, en este mundo donde no hay justicia completamente correcta y donde los que juzgan son injustos. Pero Dios, que es justo, estableció que después de la muerte habrá un juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después va el juicio. Porque tan pronto resucitemos, vamos al juicio. Los unos al tribunal de Cristo y los otros al gran juicio del trono blanco. Y luego, una vez enjuiciados, los justos irán a la gloria de Dios con Cristo, a la vida eterna con Cristo en una tierra nueva. Pero los malos, los impíos, irán al infierno, de donde no podrán salir, como dice la parábola del rico y Lázaro, donde no podrán salir, donde no se podrán ayudar los unos a los otros. Ya no, están completamente separados, de tal manera que ni el uno puede ir a un lado ni el otro puede ir al otro. Y el infierno no está en función. Él existe, sí, pero no está en función. Allí se irá después del juicio, después del juicio. Hoy tenemos tantas doctrinas demoníacas y tantos creyentes engañados hablando de que el infierno está en esto y aquello, y lo triste es que siempre mencionan que en el infierno están los que no dan diezmos, como si al infierno se fuera por dinero. No, al infierno se va por rechazar a Cristo. A Cristo. Y a Cristo no se le acepta por plata ni por interés, solo por fe, solo por gracia. Por eso dice el versículo 20, y la bestia del capítulo 19, Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Esto es al final del milenio. Que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos, al final del milenio, tan pronto Cristo venga en gloria y todo ojo le verá, serán lanzados dentro de un lago, el lago de fuego, el infierno, que arde con azufre. Los demás no, los demás tienen que ir a la muerte, como dice el versículo 21. Y los demás seres humanos
que no creían en Cristo y que estaban en ese momento preparados para pelear con ellos, fueron muertos con la palabra de Dios, con la espada que sale de su boca, y ellos quedaron muertos, porque el versículo 5 dice, pero los otros muertos, los que murieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Después de los 1000 años, entonces viene la segunda resurrección y ellos resucitarán allí para estar en el gran juicio del trono blanco. De los dos primeros que entrarán al infierno será la bestia y el falso profeta. Luego será Satanás y sus demonios. En el capítulo 20, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Escuche, ¿dónde estaba? Solo estaban allí, porque esto lo menciona el texto. Donde estaban la bestia y el falso profeta, solo ellos, 1000 años estuvieron allí solos siendo atormentados. Ahora le llega el jefe y sus demonios para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás no estará gobernando en el infierno. Satanás no gobierna el infierno. Hay muchos que creen que Satanás gobierna el infierno y él está allí en una silla, en una poltrona, castigando a los demás. Eso es una gran mentira. Porque el infierno fue diseñado para castigar a Satanás y sus demonios. Fue diseñado por Dios para atormentarlos a ellos y para que ellos paguen el haberse rebelado contra el Señor. No para que ellos tengan su reino diabólico en el infierno. No, es la prisión de ellos. Y en esa prisión, el único que reinará será la ira de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios santo. Su santidad gobernará allí con su ira. Y hará que se cumpla realmente para cada uno la ira de él. Por eso el texto es muy claro. Y serán atormentados allí día y noche y por los siglos de los siglos. Porque esto no es una prisión de 1 año, de 2 años, de 10 años. Esto es cadena perpetua. La deuda que el hombre tiene con Dios es una deuda eterna. Y el que no acepta a Cristo, que murió una sola vez y eternamente para pagar nuestra deuda, entonces tendrá que ir y pagar de manera personal esa deuda que es eterna. Por lo tanto, nunca saldrá de allí. Nunca saldrá de allí. Nunca habrá una esperanza para él y siempre estará en condenación y en sufrimiento por los siglos de los siglos. En 2 de Pedro 2:4, Pedro recuerda estas palabras también. 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, porque realmente ellos ya están condenados al infierno, solamente que no han ido. Esta palabra dice arrojándolos al infierno, es que ya están sentenciados y ya están condenados. Recuerde que cuando Cristo estuvo en la tierra, muchos demonios temblaban delante de él y decían, Señor, has venido a lanzarnos al infierno, has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que su condenación ya está lista. Ellos ya fueron juzgados, ellos no necesitan juicio. Por eso para al anticristo, la bestia, Satanás y los demonios no hay juicio, porque ya fueron juzgados. Todos ellos ya fueron juzgados, ya fueron condenados, solamente que no han sido aprisionados. El día de la prisión viene pronto. Por eso Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muchos de ellos están hoy en algún lugar. Dice la Biblia que en el río Éufrates y por allá en otros lugares hay demonios encerrados. Son feroces, demoníacos, malos, rebeldes que no quieren obedecer. Y Dios los amarró para el día del juicio, o sea, para la gran tribulación. Y luego serán lanzados al infierno. Y como hoy se deleitan en atormentar, serán atormentados por los siglos de los siglos. Porque lo que cada uno siembra, eso también recoge. Lo que Satanás ha sembrado, lo que sus demonios han sembrado, eso también el Señor les dará a beber por los siglos de los siglos. Ellos atormentan la creación. Ellos atormentan al pueblo de Dios por momentos, pero ellos serán atormentados por los siglos de los siglos. Y en el libro de Judas, ahí el libro que está antes de Apocalipsis, después de Pedro, después de Juan, dice la Biblia de la siguiente manera, allí en el versículo 6 y 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, los que pecaron con Satanás, sino que abandonaron su propia morada, esa morada de santidad, esa posición santa, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, les llovió fuego y azufre para que aprendan a no ir en contra de Dios. Estamos en un mundo que está añorando, anhelando, deseando la ira de Dios.
Porque al igual que Sodoma y Gomorra, el mundo hoy, el mundo de hoy, se ha ido en pos de lo contranatural. Y recuerde que como Sodoma y Gomorra estará el mundo cuando Cristo venga. Por eso Cristo viene pronto. Por eso el día de arrepentimiento es hoy. Antes de que venga Cristo y seas muerto en pecado, seas muerto y no tengas esperanza de vida eterna, sino que tengas que estar un día recordando este sermón por los siglos de los siglos, recordando que pudiste arrepentirte y no lo hiciste. Porque la sentencia está dictada, el plan está hecho y aquel que tiene el poder para hacerlo, él lo va a hacer. Entró entonces la bestia y el falso profeta primero al infierno, luego Satanás y sus demonios, y el tercer grupo que viene y va a entrar al infierno está en el versículo 14 del capítulo 20. Y la muerte y el Hades. Escuche, muerte y Hades, amigos, compañeros de trabajo. La muerte mata y el Hades recoge. La muerte mata y el Hades recoge. Los dos fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Tanto la muerte como el lugar de los muertos será lanzado al infierno. Porque son obra de Satanás. La muerte es obra de Satanás. El Hades es obra de Satanás. Porque realmente a causa de la rebelión de ellos fue necesario o vino a existir la muerte y vino a existir el Hades. Ahora irán juntamente con Satanás al lugar de tormento, al lugar de juicio por los siglos de los siglos. Porque nunca más en la nueva creación ni habrá diablo, ni habrá demonio, ni habrá pecado, ni habrá muerte, ni habrá Hades. Porque eso pertenecen a la obra del enemigo aquí en esta tierra. En esta tierra. Por eso allí ya no estarán. Por eso vamos a leer el texto de 1 Corintios un momentico. Capítulo 15, versículo 26. Dice la Biblia, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque el Señor tendrá que lanzarla, llevarla al infierno, mandarla al infierno un día. Por su alianza, su amistad y su servicio al diablo. Igual que todos aquellos que se han aliado, se han amistado y le han servido y le siguen sirviendo a Satanás, serán lanzados al lago de fuego. Y el cuarto grupo que irá allí, primero la bestia y el falso profeta, luego Satanás y sus demonios, luego la muerte y el Hades, y la cuarta es todos aquellos que no fueron inscritos en el libro del Cordero. Mire lo que dice el versículo 15, el capítulo 20 de Apocalipsis. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al lago de fuego. Y la verdad es que todos los que están allí serán lanzados a ese lago. Todos. Porque ninguno de los que estén en el juicio del gran trono blanco realmente habrán conocido al Señor Jesucristo. Por eso qué bueno es que nosotros hoy, que tenemos la esperanza y tenemos la oportunidad, reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. Reconozcamos que realmente Él es el único Salvador, el único Dios, el único Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, nuestro Salvador. Y vamos a hablar algo sobre cuáles son los propósitos del gran trono blanco, porque no hay cosa que suceda sin propósito. Lo primero es mostrar la justicia de Dios. Romanos 3, vamos a leer Romanos 3, por favor. Romanos 3 nos promete que Dios va a revelar su justicia. Y de hecho, Él ha querido revelar su justicia a través de aquel que es justo, su Hijo Jesucristo. Romanos 3, desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios Padre puso como propiciación, como el precio preciso, por medio de la fe en su sangre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin sangre no hay remisión de pecados. Para manifestar su justicia, escuche, porque solamente el hombre es justificado por la fe en Jesús. Y solo la justicia de Dios puede limpiar pecados y solo la justicia de Dios puede librar del infierno. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Dios tuvo misericordia de los pasados, esperando la venida de Cristo. Y hoy tiene misericordia de nosotros a causa de la venida de Cristo. Dice, ¿con qué? Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios va a mostrar su justicia en aquel día y va a mostrar que Él, por ser justo, tiene que condenar al injusto. La justicia que Dios impartió para con nosotros, que nos quita la ira de Dios, hizo que nosotros probáramos su misericordia. Pero los hombres que rechazan hoy a Dios, rechazan su misericordia y buscan justamente el justo juicio de Dios. En aquel día Dios va a mostrar que todos los hombres son culpables. Romanos 3:23, como dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Y allí, todos los que están allí son gente destituida porque rechazaron a Cristo. Como dice San Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que no quiso creer, habiéndosele dicho, habiéndosele hablado, irá a condenación, porque no creyó. Porque no creyó. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto. Dios va a mostrar su justicia un día y va a hacer juicio. Y va a mostrar la culpabilidad de todos los hombres y la justicia de Él. Él va a gozarse y va a contentarse en hacer justicia. Porque las oraciones de los justos hoy están llenando la copa también de Dios. Porque los creyentes claman y clamamos justicia. Y un reino justo. Y un rey justo. Y un juicio justo. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos que realmente solo Dios puede cambiar tu vida. Solo Dios puede cambiar nuestra vida porque solo Él puede perdonar pecados y solo Él ha dado un abogado y un salvador, un cordero, una sangre perfecta y es la sangre de su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios va a mostrar allí en aquel juicio que todos los que están allí se condenaron por sus propias obras, como dice Romanos capítulo 9 o capítulo 3, versículo 9 en adelante. Romanos 3, específicamente voy a leer del versículo 10 en adelante, dice como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y al mismo tiempo se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, veneno de serpientes venenosas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no han conocido camino de paz. No hay temor de Dios delante de los ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Allí Dios va a mostrar que realmente esta es la condición de todos los seres humanos. Nosotros tuvimos un cambio solo por la obra de Cristo. Si algo bueno hacemos no es por nosotros, es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. La Biblia es clara. Vamos allí a la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9 también. Que Dios va a aplicar la retribución que Él prometió para los inconversos. Porque el Hijo de Dios viene a recoger a su pueblo, pero Dios va a dar retribución. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos, voy a leer desde el 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde los cielos con los ángeles de su poder. Escuche, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga aquel día, el día indicado del juicio, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Llega el día del juicio, llega el día de la justa ira de Dios. Y para terminar, leamos primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dios un día va a demostrar que Él estuvo y estará por encima de todos. En el versículo 28 dice la Biblia, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él. Todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Allí también el Hijo entregará una vez más su gobierno al Padre. Todo aquello que el Padre le entregó, ahora lo entregará porque ha terminado la obra. Ha concluido su misión. Ser el varón perfecto, tener una esposa perfecta, tener un pueblo perfecto en un reino perfecto y todos sus enemigos juzgados y condenados. Entonces se terminará aquella obra que el Hijo debía hacer y que se le otorgó hacer en este mundo. Realmente el juicio del gran trono blanco probará que el inconverso se condenó por sí mismo y que Dios es justo en hacer justicia y lanzarlo al infierno. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que no debes seguir en tu rebelión. Hoy es el día de creer en Cristo Jesús. O también es el día de seguirle rechazando y esperar el juicio que viene para ti y para aquellos que le rechacen. Dios tenga misericordia de nuestro mundo, de nuestro pueblo, de nuestra familia. Soberano Dios, gracias porque tú, Señor, eres justo y harás justicia. Gracias porque tú, Señor, darás a cada uno según lo que realmente cada uno merece. Gracias por no darnos a nosotros eso, Dios, sino permitirnos creer en Cristo, y ahora nos vas a dar lo que Cristo hizo y lo que Cristo realmente, Señor, ganó en la cruz para todos nosotros. Te doy gracias y te doy la gloria a ti, oh Dios, por Jesucristo. Y gracias por librarnos de la mano del enemigo, y gracias por decretar el juicio del enemigo, y gracias por vencer al enemigo y tener un día para lanzarlo al infierno, para que nunca más tiente ni engañe a las naciones. Gracias por aquel día, Dios. Mientras tanto, danos la gracia de ser fieles a ti y permítenos permanecer fieles a tu palabra. Descansamos en tus brazos con gratitud. Y gracias porque tu plan es perfecto y tú lo cumples. Alabado sea tu nombre. Cúmplase tu palabra en cada uno de nosotros, según lo establecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y gracias por ser fieles. Anhelamos que sigan estudiando y pedimos que sigan orando por la Iglesia Bautista La Vid y por ese anhelo que tenemos de tener un templo propio. Y si quieres anexarte a esta petición y ayudarnos, Dios le bendiga ricamente. Feliz noche para todos.